Jungle. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. El día de hoy hablaremos un poco acerca de los principios básicos de Windows 7. Aquí aprenderemos a clasificar el hardware y software de su sistema computacional, además de clasificar sistemas operativos y describir sus funciones básicas. Sin nada más que añadir, iniciemos. Una de las herramientas básicas y fundamentales en el mundo de la tecnología de la información y la comunicación es la computadora. Desde sus inicios ha venido ocupando un lugar imprescindible en la vida del ser humano, que no imaginamos la vida sin esta herramienta tan importante. La sociedad del conocimiento requiere de su aplicación en todo ámbito en el que se desenvuelve, en la industria, la medicina, en el diseño, en el comercio, en telecomunicaciones, en videojuegos y en una serie de actividades imprescindibles en el quehacer del ser humano. Desde su aparición en la vida del hombre, ha sufrido múltiples transformaciones, clasificando su desarrollo en generaciones, cada generación ha llevado a crear nuevos conocimientos. El futuro del mundo de la computadora seguirá evolucionando y será objetivo principal del desarrollo de las industrias, de los centros de investigación, y toda persona interesada en el avance que se encargará de que esta herramienta se transforme y logre aplicaciones inimaginables. Aquí está la descripción de qué es un sistema computacional. Un sistema computacional es aquel que está compuesto por aparatos o componentes físicos, hardware, que interactúan mediante conjuntos de instrucciones establecidas, software, para lograr un objetivo. El hardware se define como el conjunto de componentes o dispositivos físicos que interactúan en el sistema computacional. El hardware se clasifican según la función que desempeñan en dispositivos de entrada, dispositivos de salida, de procesamiento y de almacenamiento. Dispositivos de entrada son aquellos que a través de los cuales la información es introducida a la computadora para ser procesada o transformada. Algunos de estos son el teclado, lector de códigos de barras, escáner, mouse, webcam, micrófono, pantalla táctiles, etc. Dispositivos de salida son aquellos elementos que muestran los datos transformados o procesados. Los más usuales son la impresora, que muestra la información de forma escrita, el monitor, que presenta la información de manera visual, las bocinas, que muestra la información de manera sonora, etc. Dispositivos de almacenamiento son aquellos que permiten almacenar o guardar información. Se clasifican en memorias principales y memorias secundarias. Empezaremos con la memoria ROM, del inglés Read Only Memory, es una memoria programada por el fabricante y es una memoria permanente. Una vez que los datos han sido escritos, no pueden ser cambiados, solo leídos, contiene información y instrucciones de arranque y chequeo para el buen desempeño de la computadora y el usuario no puede modificarla. Memoria RAM, del inglés Random Access Memory, es una memoria que almacena información que está siendo ejecutada en ese momento, de manera que puede ser procesada más rápidamente. Se renueva constantemente y si se reinicia la computadora, se pierde la información almacenada en ella. La capacidad de la RAM afecta directamente el desempeño de los programas. El usuario tiene la capacidad de modificarla adquiriendo módulos adicionales, con la intención de incrementarla. Memoria secundaria, llamada también almacenamiento secundario, permite guardar los programas y datos en forma permanente. Los dispositivos de almacenamiento más usados son los discos duros, internos y externos, los disquetes, que ya están quedando en desuso, discos compactos, CD, dispositivos de vídeo digital, DVD, memorias USB, entre otros. La unidad de medida de capacidad de almacenamiento es el byte, proviene de las siglas binary term. La unidad más pequeña de información es un bit, proviene de binary digit. Hay diversas cantidades de memoria como kilobytes, megabytes, gigabytes y terabytes, siendo este la más común en los discos duros de computadoras. Los dispositivos que leen y escriben datos en un dispositivo de almacenamiento se llaman unidades de almacenamiento y se representan con letras y el signo de 2 puntos. Se hace referencia a la unidad de disco flexible con las letras A o D, a la de disco duro con C o D y de la E a la Z para conexiones de red o dispositivos USB. Dispositivos de procesamiento. La unidad de procesamiento central o CPU es el componente que se encarga de transformar los datos en información. Se le considera el cerebro de la computadora, donde la mayoría de las operaciones se llevan a cabo. Entre las más importantes están los cálculos aritméticos y lógicos.
Está alojado en un solo chip llamado microprocesador. Este microprocesador está conectado a otros dispositivos a través de una tarjeta principal llamada motherboard, la cual se instala dentro de un gabinete especial. La unidad para medir la velocidad de procesamiento es el Hertz, Hz, y va de acuerdo al tipo de procesador. Intel Pentium, Centrino, Atom, AMD Athlon, Intel Core Duo, siendo este los mejores de su clase en la categoría de Intel. Software. Es el conjunto de instrucciones o programas que son introducidos en una computadora con el fin de que lleven a cabo un proceso. Se clasifican en software de sistema y software de aplicación. Software de sistema. Administra y controla la operación del hardware. Se refiere al sistema operativo y a todo programa de utilidad que manejan los recursos de la computadora. Realiza una tarea específica, relacionada con la administración de los recursos del sistema tales como unidades de disco, impresoras, red y otros dispositivos. Algunos ejemplos de software de sistema son Windows, OS X, Unix, Linux, etc. Software de aplicación. Permite ejecutar tareas específicas del usuario. Se compone de aplicaciones diseñadas para el usuario final, tales como procesadores de hojas de cálculo, gráficos, presentaciones, base de datos, juegos, etc. Algunos ejemplos de software de aplicación son Word, Excel, AutoCAD, Photoshop, Corel, Acrobat Reader, etc. Sistema operativo. Es el programa más importante de una computadora. Se define como el programa que permite al usuario tomar el control del equipo, tanto del software como del hardware, de manera que pueda administrarlo para lograr un buen rendimiento. Algunas de las funciones principales del sistema operativo son: interpretar y ejecutar instrucciones a través de la interfaz que proporciona el usuario, optimizar la comunicación entre los dispositivos de entrada y salida, coordinar el procesamiento de tareas, proveer servicio de diagnóstico de error de las partes básicas de la computadora y servir como conexión para ejecutar el software de aplicación. El hardware requiere del software para funcionar correctamente. El primer programa en instalarse es el sistema operativo a través de un proceso de instalación y configuración. Al momento de encender la computadora, esta se carga en memoria y se prepara para recibir órdenes del usuario. Existen diversos sistemas operativos como Windows, OS X, Linux, entre otros. Se clasifican en multitarea, multiusuario y multiprocesamiento. El multiusuario permite a dos o más personas ejecutar programas al mismo tiempo. Por ejemplo, escuchar música en una cuenta y descargar un archivo en otra cuenta. Multitarea permite que dos o más programas o aplicaciones se ejecuten al mismo tiempo. Actualmente, debido a la gran cantidad de procesos y tareas que deben realizarse tanto en ámbitos escolares, laborales, empresariales y hasta cotidianos, los procesadores deben contar con capacidades más complejas y avanzadas, de manera que permitan la ejecución de distintas acciones sin obstaculizar el aprovechamiento de la computadora. Y por último, multiprocesamiento son medios de multiprocesamiento que tienen más de un procesador que opera en la misma memoria pero ejecuta procesos simultáneos. Tipos de interfaz. La interfaz es el medio de comunicación a través del cual el usuario interactúa con el software. Existen dos tipos de interfaz, la interfaz de línea de comandos y la interfaz gráfica. La interfaz de línea de comandos, en esta el sistema proporciona una línea de comandos en el cual el usuario introduce las instrucciones o comandos formados por caracteres. Los comandos son instrucciones u órdenes dadas desde el teclado con una sintaxis propia de la interfaz. Algunos ejemplos de sistemas operativos con esta interfaz son MS-DOS y Unix. En la interfaz gráfica, la ejecución de comandos y programas es lograda mediante la selección de figuras y iconos que los representan o mediante el despliegue de menús o ventanas. Ejemplos de sistemas con esta interfaz son Windows, Mac OS X, Linux. Algunas de las ventajas que ofrece trabajar con un ambiente gráfico son: más agradable y amigable al usuario, las aplicaciones tienen un diseño estandarizado que facilitan su aprendizaje. Ambiente gráfico de operación. Cada versión de Windows se presentan con actualizaciones, solo mencionaremos las más relevantes como Windows XP, Windows Vista, Windows 7 y Windows 8. No solamente está Windows como sistema operativo para la computadora, han aparecido competidores, tratando de lograr penetrar en el gusto de los usuarios, así tenemos, por ejemplo Linux, Ubuntu, Mac OS X, etc.
Desde su aparición en 1985 Windows ha ido en constante evolución, cada versión presenta mejoras del producto, haciéndolo más eficiente y amigable para el usuario. Windows 7 es una versión del sistema operativo Windows, de la compañía Microsoft, su antecesor fue Windows Vista. Escritorio. Una vez Windows carga en memoria, aparece la ventana llamada escritorio, desde la cual el usuario toma el control de la computadora. Posiblemente sea un poco diferente a la que tengas en tu computadora, ya que Windows permite organizarla y personalizarla. El área de trabajo está compuesta por los siguientes elementos. Escritorio. Es el área de trabajo y ocupa toda la pantalla, apuntador de mouse. Permite seleccionar, un clic, y ejecutar aplicaciones, 2 clics. Iconos. Son objetos sobre el escritorio. Representan programas y accesos directos a carpetas, archivos y programas. Barra de tareas. Se utiliza para dar acceso a diversas aplicaciones, está compuesta por el botón de inicio, área de accesos directos, aplicaciones abiertas y área de estado. La papelera de reciclaje es utilizado como un contenedor de basura electrónico. Almacena temporalmente los archivos o carpetas eliminadas para recuperarlos en caso necesario o borrarlos definitivamente al vaciar la papelera. Accesos directos. Son iconos representativos de una aplicación. Se distinguen por el pequeño cuadro con flecha en la esquina inferior izquierda del icono. Contiene la trayectoria al archivo ejecutable de la aplicación para abrirla desde cualquier lugar y pueden ser creados por el usuario. Archivos. Son una agrupación de datos o información identificada con un nombre. Casi toda la información almacenada en una computadora debe estar en forma de archivo. Existen diferentes tipos de archivos, de datos, de texto, ejecutables, etc. Carpeta. Icono que puede contener uno o varios archivos y barra o carpetas. Home List. La versión de Windows 7 incluye las características de listas Home List, para el menú inicio y la barra de tareas. Las listas Home List son listas de aplicaciones recientes, como archivos, carpetas o páginas web, organizados por el programa determinado para abrirlo. El usuario o carpeta personal contiene el nombre del usuario que haya iniciado la sesión de Windows. Contiene archivos propios del usuario, además de carpetas que se despliegan de manera determinada. Panel de control. Es una ventana donde el usuario puede personalizar la apariencia y funcionalidad del equipo, instalar y desinstalar programas, etc. 32 y 64 bits. Cuando se habla de un procesador de 32 o 64 bits, se refiere a la forma en la que el procesador administra la información. La versión de 64 bits de Windows administra grandes capacidades de memoria de acceso aleatorio de una forma más eficiente que uno de 32 bits. Windows Movie Maker. Movie Maker es un programa gratuito de Windows que te permite crear y compartir películas que tú mismo diseñes. Forma parte de Windows Essentials, la cual te da la posibilidad de descargar, además de este programa, otros programas para fotografía, mensajería instantánea, correo electrónico, redes sociales, etc. Movie Maker no está incluido en la versión de Windows 7. Sin embargo, podrás trabajar con tus vídeos y fotografías en películas de Windows 7 mediante la instalación de Movie Maker en tu equipo. Iniciar Movie Maker. Para empezar a trabajar con Windows Movie Maker realiza lo siguiente. Botón inicio todos los programas Movie Maker. Se despliega la pantalla principal. Elaborar un proyecto. Primero debes saber que a los archivos generados en Windows Movie Maker se les llama proyectos. Cada proyecto puede incluir imágenes, vídeo, música, sonido, animaciones, efectos visuales, etc. Guardar película. Para que tu proyecto se guarde como un archivo de vídeo, de manera que sea reproducido por Windows Media Player o algún otro reproductor, abre el botón de Movie Maker, selecciona guardar película y clic en recomendado para este proyecto. Selecciona la carpeta de destino y teclea un nombre para la película. El tamaño del archivo depende de la cantidad de elementos, de la música, sonidos, etc. que le hayas agregado a tu proyecto. Bueno, esto ha sido todo por el momento. Esperamos que les haya agradado este video, gracias por su atención, hasta pronto. Nos vemos.